Buenos días, chicos, ¿cómo están? Porfa, me indican si están viendo pantalla y escuchándome. Chicos, Buenos días, profe, sí. vale, gracias, Jessica. Bueno, chicos, entonces para continuar, pues estoy esperando. Quiero hablar del quiz, pero pues apenas hay 7 de ustedes en clase. Entonces, pues esperemos otro ratico a la hora que se dignen a entrar los demás. Bueno, entonces, mientras tanto, que vimos la clase pasada. Chicos, recuérdense a ustedes que vimos la clase pasada. Ya saben que siempre me gusta recapitular. Chicos, ¿nadie? ¿De qué hablamos? Va a tocar motivarlos con nota. ¿Qué vimos, chicos? Nadie. Bueno, recordemos que hablamos de varios factores que influencian la estabilización o la regulación de poblaciones. ¿Cuáles fueron esos factores? Si esa es una pregunta de parcial, ¿ustedes qué dirían? Si yo les pregunto, los factores que regulan la población de cierto organismo son, ¿cuáles dirían ustedes? ¿Nadie? Bueno, de paso, ya que estoy hablando del parcial con ustedes, ya que son poquitos, voy a hacer lo siguiente. La primera hora de clase del día del parcial va a ser mediante Moodle. Espero realizar unas 10, 12, 15 preguntas para desarrollar en la primera hora de clase, ¿sí? Y después, en la segunda hora, nos conectaremos para realizar pregunta oral. A cada persona le haré una pregunta oral de cualquier tema del que hayamos visto en todo el semestre, ¿sí? Y dependiendo de lo que responda será la nota, o sea, es decir, la parte de Moodle valdrá el 60%, ¿sí? Para el parcial, y la pregunta oral valdrá el 40%. ¿Listo? Entonces, para que se vayan preparando, vayan organizándose, recuerden que desde ya les digo que ese parcial conmigo va a ser de manera sincrónica. Todos tienen que buscar la manera de conseguir la cámara para poderla encender, una buena conexión a internet y demás, ¿sí? Además, les voy a solicitar que activen para ese día, para esas 2 horas, por lo menos la hora de conexión de WhatsApp. Con eso yo voy a estar mirando persona por persona si se ha conectado durante el parcial, ¿sí? Reviso que no se esté conectando, ¿cierto? Y si obviamente no se ha conectado de 7 de la mañana a la hora que toque hacerle la pregunta oral, pues obviamente se le procederá. Si la persona se conectó, se procederá a anular el parcial. Bueno, desde ya les voy diciendo como 3 semanas para realizar el examen parcial. Bueno, y sobre el quiz, lo mismo, ¿cierto? Persona que no pueda ingresar ese día, que no tengo internet, bueno, tal Pascual deberá enviar las debidas evidencias, ¿cierto? Y pues ojalá para el día del quiz traten de tener un plan B, ¿cierto? De que, ay, se me fue la luz en mi casa, se me fue el internet, entonces me voy rápido para donde el vecino, para donde el amigo, para donde mi novio, para donde mi tía, para donde mi tío, de tal manera que pues puedan garantizar la participación en el parcial, en el quiz, ¿listo? ¿Qué más les digo? ¿Ya están los 4 líderes?
del quiz. Ya está Marley. Marley ya está, Jessica ya está Gerson y ya está Juliana. Ah, bueno, entonces ya puedo pasar a hablar del quiz. Bueno, entonces ya saben, tendrán que buscar un plan B para evitar que se les vaya el internet, que se les vaya la luz, tengan un lugar a donde ir a conseguir internet y pues puedan participar en el quiz. Si dado caso que, bueno, que sea imposible poderme conectar al quiz, entonces en ese caso pues se mandarán las evidencias pertinentes y ya se procederá a hacer de alguna otra manera el quiz de manera oral para la persona que no se pueda conectar. Y pues obviamente de manera individual. Bueno, entonces ya saben, deben leer este artículo. Tomé la decisión de no enviárselos por el WhatsApp, por aquellas personas que como que no les interesa la materia, que se sabe que no se conectan a internet, que no se conectan a las clases, perdón, que no les interesa, y simplemente se conectan a ver los videos el día anterior del parcial, ¿cierto? Y ya presentan el parcial y no es más. Entonces, ustedes ya tienen el nombre, se van a encargar juiciositos, lo van a anotar, le van a tomar foto al nombre. Ya ustedes tienen un video en Moodle de métodos de búsqueda de información bibliográfica. Ustedes con el nombre, bueno, ya verán, se darán mañas de cómo buscar ese artículo. Bueno, yo creo que es muy fácil de encontrar, yo lo encontré muy fácil en internet. Bueno, y respecto al quiz, ¿sí? Respecto al quiz, entonces, ¿qué se va a hacer? Entre todos ustedes, todas las personas que se puedan conectar ese día, ¿sí? Van a realizar un mapa mental, ¿sí? En el cual se explique lo leído en el artículo, ¿sí? En este mapa mental, pues van a indicar o se van a enfocar, ¿cierto? Van a hablar de todo lo leído, ¿cierto? Pero se van a enfocar en esos métodos estadísticos que yo les mencioné en la clase pasada, ¿cierto? Que utilizaron, en qué consiste y para qué lo utilizaron, básicamente me van a decir. Y esto pues, ¿para qué les va a servir en cuanto a la estimación de la población de bromelias? Que eso seguramente cuando ustedes les toque estudiar una población de plantas, lo podrán utilizar también esos métodos estadísticos para sus trabajos de grado, para sus investigaciones, lo que sea, ¿sí? Y por último, ustedes deberán generar entre todos una conclusión de acuerdo a lo que leyeron en el artículo, de acuerdo a lo que entendieron del artículo, ¿sí? Y además contrastarlo con lo visto en clase, ¿sí? Entonces, decir entre todos una conclusión en general, que consistió básicamente lo que realizaron en esta investigación, cómo lo pueden relacionar con lo visto en clase, ¿sí? Y obviamente todos los asistentes deben participar. Por persona que no participe, se va disminuyendo la nota, ¿sí? Entonces, todos son responsables de la nota de este quiz. Bueno, ¿qué más les iba a decir de acuerdo a esto? ¿Sí? Bueno, entonces, Profe, ¿puede por favor regresar a la diapositiva anterior? sí, claro. Este link no es. Esto era otra lectura que les tenía, pero me olvidé ingresar o me olvidé la manera como fue que ingresé. Eso es con un usuario que tengo y no pude descargar el artículo. ¿Listo? Esta era otra lectura que les tenía, pero bueno. Van a leerse distribución espacial de estructura de la población, Picairnia huilensis, es una especie de las bromelias, que se encuentran en el valle alto del río Magdalena en Huila, Colombia. Bueno, entonces, eso es lo que deben hacer. Los líderes se encargarán de organizar las personas, de verificar que todos participen, que tengan una buena participación, no solamente que entonces me llaman a mí a participar, yo digo sí o digo no nomás y entonces ya con eso participé. No, obviamente ya saben cómo me gusta que participen, que hablen, que sustenten el porqué de las cosas. Bueno, listo, chicos. Entonces, ya habiendo dejado las cosas claras y ya viendo que hay más personitas conectadas, ¿de qué hablamos la clase pasada? ¿Quién me recuerda? ¿Nadie, chicos?
¿Qué les dije de curvas de crecimiento Bueno, poblacional? Sí, dime. buenos días, profe. La clase pasada hablamos de la dispersión en organismos sociales, en Ujú, organismos solitarios y el movimiento. Se ujú, decía que en los organismos sociales existían los bancos, que eran los de peces, las bandadas en aves y las manadas en mamíferos. ujú, Y los organismos solitarios, eh, pues se decía que tenían un alto movimiento y que la ventaja de ellos era al conseguir alimento, pues como estaban solos, que todo les quedaba para ellos. Y en el movimiento se habló de la dispersión de las semillas, que se ujú, daba a partir de la socoria, que era por medio de los animales, de la nemocoria con ayuda del viento y, y de la hidrocoria, que era a partir del agua. ujú. Sí, sí, También se habló de la dispersión por acción explosiva del fruto sí. y también de la regulación, que ahí se encontraba la defensa del terreno, que los animales pues tienden siempre a defender su territorio y a cuidarlo. Ujú, También de una conducta de grupo que, que se daba en la búsqueda de alimento, de hacinamiento de alimento, pues que los animales se centraban en acumular su alimento. ujú. Sí, sí. También se habló de cambios fisiológicos, que era una modificación del sistema nervioso y endocrino de un organismo, que Ujú. afectaba su conducta como sexual y la resistencia que tenían a las enfermedades. Sí, sí. Luego se miró una gráfica, la primera gráfica que está en la pantalla, y se definió la curva natural, o sea, nos explicó la curva natural, Ujú, que, que es la que quería decir que los organismos se encontraban en condiciones ideales y que estaban en crecimiento. La ujú. curva lineal que decía que la población no estaba limitada y que aumentan los individuos a un mismo ritmo y que en esta curva pueden estar especies invasoras. Ujú, Y en la curva exponencial eh, nos habló que la población crecía mucho porque ahí sí ya se encontraban como inmersas las especies invasoras como tal. ujú. Muchísimas gracias, Valentina. Valentina ya no sé si se convirtió en nuestra recapituladora. Obviamente, ya saben que esto vale como puntos de participación, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos hablado efectivamente de todos estos factores, Profe, qué ¿sí? pena, antes de que continúe. ¿El quiz para cuándo quedaría? ¿Para el miércoles o para el viernes? Para el miércoles. Ah, vale, profe, gracias. Ujú. Desde las 7 de la mañana, espero todos estén muy puntualitos, colaborándose entre todos. ¿Listo? Bueno, chicos, les decía que efectivamente, sí, las curvas de crecimiento poblacional son esas gráficas que les dan o nos dan a entender cómo está encontrándose o cómo se encuentra una población, ¿cierto? Podemos hablar de si está en crecimiento, si está en un punto estable, si podemos hablar si es una especie que se encuentra en crecimiento de tipo natural, en crecimiento lineal o en crecimiento exponencial, ¿cierto? Les había dicho que el crecimiento exponencial, como nos dijo Valentina, pertenece a poblaciones o especies invasoras porque vean que en muy corto plazo, a ver dónde está mi lapicito, vean que en muy corto periodo de tiempo, ¿cierto? La población crece muchísimo, ¿cierto? Entonces, acá ya falta esperar ver de qué especie estamos hablando. Les decía que todos estos tipos de crecimiento van a depender de todos esos factores que regulan poblaciones que hablamos la clase pasada y también van a depender de esas condiciones ambientales que presente ese ecosistema, de la cantidad de recursos que tenga y de ese mismo ambiente que de alguna manera va a
regular las poblaciones de acuerdo a sus características, las cuales les van a ayudar a sobrevivir, ¿cierto? Y estas características que ayudan a sobrevivir a las especies, recordemos que están reguladas por estos rasgos de historia de vida, ¿sí? Que hablamos hace como 2 o 3 clases. ¿Cierto? Que hablamos de rasgos desde el nacimiento, durante el crecimiento, en la edad adulta y ya básicamente en la vejez, o los diferentes, las diferentes actividades o procesos o procedimientos, podríamos decir, que toman los organismos para tener un mejor desarrollo, una mejor adaptabilidad al medio y poder sobrevivir, ¿sí? Entonces les decía que la curva exponencial pues nos indica que básicamente hay un alto crecimiento poblacional en un corto periodo de tiempo, mientras que la curva natural pues hay un crecimiento, ¿cierto? Desde un inicio, es un crecimiento un poco lento y ese crecimiento en algún punto, en algún momento se estabiliza, ¿cierto? Ya ni aumenta ni disminuye la población hablando de que el ecosistema esté en condiciones ideales. ¿Cierto? Es decir, que no tenga fenómenos de disturbio, que haya poca o nada de competencia, que hayan la cantidad de nutrientes, de recursos necesarios para que la población de la cual estemos hablando pueda sobrevivir, ¿cierto? Y hablábamos de la curva lineal, ¿cierto? Obviamente esto acá ya no es una curva, pero pues se puede entender de esta manera, ¿cierto? Donde a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Se va incrementando una cantidad de individuos constante, ¿cierto? Va a ser lo mismo, digamos, les decía yo la clase pasada, que por año, ¿cierto? Entonces, en este caso, la población está aumentando unos 100 individuos. Entonces, cada año 100, 100, 100 individuos y así se va viendo aumentada la población. Falta ver, de pronto estudiar esas poblaciones en un rango más amplio de tiempo, si es que crece muy lento esta población o si de verdad pasará a convertirse en una especie o una población invasora, ¿sí? Entonces, eso ya depende de esos rasgos de historia de vida, de ese ecosistema y demás, ¿cierto? Les decía que tenemos varios tipos de curvas, ¿cierto? O dos tipos, básicamente. La curva tipo S, ¿cierto? Y la curva tipo J. ¿Quién me explica la curva tipo S y la curva tipo J? Que son básicamente las que ya les he explicado en clase. ¿Quién me explica, chicos? Estas se las expliqué ayer cuando les hablé de crecimiento poblacional, bueno, de cómo interactuaba una especie, qué sucedía con estas curvitas, qué era lo que pasaba. ¿Quién me explica la curva tipo S y quién me explica la curva tipo J? Nadie, chicos. Eso les puede ayudar para el quiz. Recuerden que por ahí en ese artículo se ve una curva. Ahí estamos ahí. Aquí estamos hoy, chicos. Chicos, si me están escuchando, ¿cierto? ¿O estoy hablando acá sola? Profe, Sí, dime. la curva tipo S sería pues que la que sufre mayor afectación es la población, pues como la disminución que puede aumentar por esas curvitas. Tú dices que se afecta más la población. Sí, pues que puede aumentar o disminuir dependiendo Dependiendo de qué. de los factores pues, que se encuentra ¿Cómo qué pues no sé, como factores? depredadores, el clima, la interacción en el propio medio, Ujú. Bueno, sí. la natalidad.
Ajá, bueno, ahí te falta desarrollar un poquito más la idea, ¿sí? Yo les había dicho ayer, ¿cierto? Que bueno, que estas gráficas nos representan en el eje X el tiempo y en el eje Y la población, ¿sí? Obviamente, en este caso, la curva tipo S lo que nos indica es que la población empieza a establecerse. Este pedacito básicamente es la llegada y establecimiento de los primeros individuos de una población. ¿Sí? Se empiezan a establecer después de que ya hay un establecimiento, es decir, llegan, empiezan a encontrar los recursos, encontrar esos lugares donde habitar, ya cuando se encuentran, por decirlo así, cómodos, sí que se me hizo la flecha, cuando se encuentran cómodos, ¿cierto? Ya empiezan a tener los recursos necesarios, ¿cierto? Y la capacidad de reproducirse. Ya como tienen la capacidad de reproducirse, entonces empieza a aumentar la población, digámoslo así, de una manera rápida, pero pues no tan rápida como lo vemos en una curva exponencial. Sí, empieza a aumentar la población y la población aumenta hasta que el ecosistema se lo permite. ¿Qué es lo que implica que el ecosistema le permita crecer a una población? ¿O qué les dije yo que limitaba a una población el crecimiento dentro de un ecosistema? ¿Qué limita el crecimiento de una población? Porque esta población puede llegar hasta acá y no hasta acá. ¿Qué En la simboliza? llegada de otras especies. No. Eso ya serían fenómenos de competencia. ¿Qué lo limita? ¿Qué simboliza esa línea que yo les hice la clase pasada? Que creo que hice participar a Yelsi en ese pedacito. Esa lineecita es muy importante. Si yo les pongo en el parcial, ¿qué es eso? ¿Qué simboliza eso? ¿Qué me dirían? ¿No? Esto simboliza la cantidad de recursos que tiene ese ecosistema, ¿sí? Es decir, hasta acá hay cierta cantidad de recursos que produce, que tiene el ecosistema, y por lo tanto las especies están limitadas a esos recursos. Como no hay más de dónde comer, de dónde conseguir, pues no va a haber más energía para seguir reproduciéndose y seguir teniendo más hijos. Si esa línea estuviera acá, pues obviamente esa curva nomás llegaría hasta acá, o si estuviera acá, sería un poco más grande esa curva. ¿Sí? Entonces, esto simboliza esos recursos limitantes o que limitan ese crecimiento poblacional de las diferentes especies o de la especie que estemos hablando. ¿Sí? Entonces, bueno, la especie crece hasta que los recursos se lo permitan, ¿cierto? Y entonces, como acá entonces pasa, tenemos esos recursos, ¿cierto? Entonces, va a haber un fenómeno de competencia. Ahora sí ingresa o pues entra la competencia que nos decía Marley. ¿Qué sucede con esa competencia que les decía yo la clase pasada? ¿Qué sucede con la competencia y las poblaciones? O Que los siempre va a estar, o sea, cayendo y subiendo por que las constantes competencias. Sí, entonces van a aumentar los fenómenos de competencia. Como en este caso ya la población es demasiado grande, los recursos no van a ser suficientes para todos, es decir, no alcanza para todos el alimento, el refugio, lo que sea. Los organismos van a entrar en competencia, habíamos dicho que competencia intraespecífica, perdón, ¿sí? Y en este caso, lo que va a suceder es que como va a haber competencia, va a haber escasez de recursos, la población va a empezar a disminuir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a haber organismos que no van a tener acceso a todos los recursos, van a aguantar hambre, no van a tener acceso a hembras, no van a tener una buena vivienda, y pues los que no tengan la mejor calidad de vida, pues entonces en este caso van a morir. Entonces acá hay un máximo
de esa población, fenómeno de competencia, disminución de los recursos, disminuye la población, ¿cierto? Al disminuir la población, pues va a haber otra vez un aumento de los recursos, ¿cierto? Porque ya hay menos organismos que coman de lo mismo. Al haber aumento, pues van a comer más, va a aumentar la población y así va a estar fluctuando a través del tiempo en ese ecosistema en donde se espera que no estén sucediendo fenómenos de perturbación máximos, ¿sí? La clase pasada habíamos dicho que si sucede algún fenómeno de perturbación, de disturbio dentro del ecosistema, pues esa población va a disminuir drásticamente. Ya depende de hasta dónde dentro de ese fenómeno de perturbación, perdón, o de disturbio se afecte ese ecosistema, ¿sí? Bueno. Entonces, esa es básicamente la curva tipo S, por estas curvitas que simbolizan como una S, ¿sí? Y ya hablamos de, por ejemplo, esta curvita inicial que también le simboliza una S medio alargada, ¿sí? Y pues tenemos la curva tipo J, que ¿a qué se les parece esta curva? ¿A qué se les parece, chicos? Respecto a los tipos de curva que ya hablamos. De estas, ¿a qué se les parece? La exponencial, profe. Sí, señorita, muchas gracias, Fiorella. A la exponencial, y es claramente la exponencial, y vean que esto muestra como una J, por eso se le conoce como curva tipo J, ¿sí? Y estas son las curvas más comunes en la naturaleza. La lineal es muy rara, porque en este caso esto básicamente es como un ideal, de que a medida de que pasa el tiempo, pues va a aumentar la población. Acá no se contemplan los fenómenos de disturbio, no se contempla el aumento de la población a partir de aumento de recursos, ¿cierto? O la disminución por disminución de recursos o fenómenos de perturbación. Esta línea, esta curva de tipo lineal, pues en ese caso viene a ser más que todo un ideal, ¿sí? No en general o rara vez se presenta en la naturaleza o en la vida real, ¿sí? Acá pues lo mismo, ¿cierto? Tenemos que hay un establecimiento de esa población invasora, ¿cierto? Tan pronto se establece, en muy poco tiempo, ¿sí? Vean que crece muchísimo, crece muy, muy rápido. Vas a ver un número muy alto de individuos en muy poco tiempo. Mientras que en esta se tomó más tiempo para tener, digamos que, la misma cantidad de individuos, ¿cierto? Entonces vean que una especie invasora, básicamente, en ecología de poblaciones, hablando, se puede decir que es una especie que tiene un crecimiento poblacional muy rápido, ¿cierto? Obviamente se habla de que tiene alta competencia, son especies generalistas, son especies que alteran las poblaciones naturales o nativas del lugar, ¿sí? Bueno, y entonces volvemos a esta curva, ¿cierto? ¿Que cuál es? ¿Curva de tipo qué? ¿Qué tipo de curva es esta de las que ya hablamos? Ese, profe. Curva tipo S. Gracias, Jetsi. ¿Sí? Entonces, acá vean que se les representa mediante esta línea punteada los recursos, ¿cierto? Hasta este punto, ¿sí? Va a haber la disponibilidad de recursos y esa disponibilidad de recursos se le denomina la capacidad de carga, ¿sí? Es decir, qué tanta capacidad tiene ese ecosistema de cargar cierta población o de sostener o de mantener cierta población de cierto organismo o de cierta especie. Podemos decir que sus papás tienen cierta capacidad de carga para los que vivan con sus papás. Tendrán su trabajo, tendrán ciertas ganancias a partir del trabajo y esa ganancia económica
definirá la cantidad de alimento que se puede comprar en cada una de sus casas, ¿cierto? Los papás que ganan más plata, pues van a tener más recursos que ofrecerles a sus hijos, ¿cierto? Y los que ganan menos plata, pues van a tener menos recursos, ¿cierto? Entonces, así se puede entender la capacidad de carga, la capacidad de ese ecosistema, ¿cierto? De darle o de proporcionarle recursos a esa especie o a la población de la cual estemos hablando, ¿cierto? Y pues esa capacidad de carga va a definir qué tanto puede crecer una población. Ya habíamos dicho que esa capacidad de carga son los recursos, ¿sí?, que ofrece un ecosistema, ¿sí? Y pues esto ya habíamos dicho que va a definir el crecimiento de una población, ¿cierto? Entonces, vean acá lo mismo. Acá se habla de que ese primer crecimiento de una población es un crecimiento de tipo exponencial y hasta ahí sí, porque llega una población, llegan unos cuantos individuos de una población, encuentran que hay mucho recurso que los beneficia, ¿cierto? Entonces tienen alimento, tienen energía con la cual reproducirse, se reproduce, crece la población, hasta tal punto que ya el ecosistema no soporta tener más gente ahí, ¿cierto? Ya no tiene más de dónde producir, no tiene más de dónde darles, ¿cierto? Y entonces acá es donde empieza a fluctuar esa población a partir de los fenómenos de competencia y de disponibilidad de recursos, ¿cierto? Y entonces se va a ir las poblaciones fluctuando de esta manera, dependiendo obviamente de esa capacidad de carga del ecosistema, ¿sí? De esa cantidad de recursos que tenga el ecosistema. Y algunas veces lo que sucede es que hay algún exceso de cierta población, es decir, que de alguna manera la población de la cual estemos hablando logró sobrevivir, logró pasar esa capacidad de carga, aumentó muchísimo su población, pero asimismo va a disminuir la población, porque creen que la población disminuye mucho más y no llega hasta acá. Digamos, la curva es así, llega hasta más abajo, disminuye gran cantidad de individuos y digamos no empieza a fluctuar esas curvas acá. Porque creen que cuando se presenta este exceso, esa curva disminuye tanto. ¿Qué sucede ahí, chicos? ¿Nadie? A ver, ¿a quién no le he escuchado la voz para preguntarle? La única que no le he escuchado la voz acá es Adriana Cuarán. Dime, Adriana, ¿por qué crees que se presenta un cambio tan grande de población en esto? Y no se ve como que esta curva llega acá y empieza a fluctuar acá. Adriana. Sí, profe, espere, es que estoy analizando. Vale. Profe, repítame otra vez. Les pregunto de nuevo. Tenemos esta curva, ¿cierto? Ya sabemos qué es lo que simboliza un crecimiento de la población, la limita, la población, tenemos esta curva no punteada, podríamos decir, que tiene como una fluctuación muy pequeña entre organismos, y digamos, el aumento y la disminución de organismos es muy pequeño, pero vemos esta curva, a ver, espérame un momentico. Tenemos esta curva punteada que lo que representa es un exceso, ¿sí? Es decir, que hubo un aumento muy grande de la población, ¿sí? Y pues que excedió los recursos que ofrece ese ecosistema, ¿sí?
Entonces excedió esos recursos y obviamente asimismo hubo también una disminución muy grande de esos organismos. ¿Sí? Entonces, mira que no, digamos, esa curva no llega y se establece acá, sino que sigue derecho, ¿cierto? Y se empieza a establecer muy abajo, es decir, la cantidad de individuos de la población llega a ser muy baja cuando ocurre un exceso de esos individuos de esa población. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué crees que ocurre? Así estés bien o estés mal, no importa. Y otra persona que le quiera ayudar a Adriana. O sea que cuando se excede va a haber un decrecimiento tan alto que tiene que primero establecerse los recursos para que la especie pueda como que volver a pues aumentar. Más que un establecimiento, los recursos están ahí, ¿sí? Supongamos que los recursos están ahí. Si tú me hablas de un establecimiento de recursos, no es necesario tener un establecimiento de recursos. Gracias, Marley. Lo que sucede es que como hay un aumento, un exceso de esa población, pues asimismo también va a haber un aumento, un exceso en esa competencia entre esos organismos. Y vean que esta curva sobrepasó los recursos que ofrece ese ecosistema. Entonces, al haber pocos recursos, al haber muchísimos individuos, pues va a aumentar la competencia. Y al aumentar la competencia, pues van a haber mayor fenómeno de mortalidad, ¿sí? De disminución de la población. Ya hablamos que la mortalidad afecta negativamente el número de una población y por lo tanto va a disminuir rápidamente la cantidad de esos organismos, ¿cierto? Mueren hartísimos, llegan a un punto en que, bueno, quedan algunos, continúan reproduciéndose y vuelven a aumentar de alguna manera, de tal manera que en algún punto vuelvan a establecerse acá. ¿Sí es claro? Chicos. Chicos.